Son tres las etapas por las que debemos atravesar en esta experiencia de vida tridimensional. La primera de las tres etapas consiste en el desarrollo de la identidad del ser humano ego, del yo ego. Esta identificación con este mundo, con la vida y con el ser humano en el que estamos, que nos lleva los primeros 30 años de vida cronológico. La siguiente etapa, la segunda etapa, consiste en el desarrollo de la identidad espiritual, que es posible recién cuando completamos la primera etapa, recién cuando hemos completado el desarrollo de la identidad del ser humano, momento que concluye alrededor de los 30 años cronológicos, como dije. Entonces, a partir de ese momento estaríamos en condiciones, estaríamos en la madurez óptima para dar inicio a la segunda etapa, que es el desarrollo de la identidad espiritual, de la identidad del yo soy. Para el desarrollo de la identidad del yo ego, contamos con todo lo que necesitamos en el mecanismo humano, terrenal, y este mundo favorece ese desarrollo, porque la identidad del yo ego es la identidad que pertenece a este mundo, es natural de este mundo. Sin embargo, la identidad del yo soy, la identidad divina, espiritual, es una identidad que no es propia de este mundo. Es una identidad que en principio choca con este mundo y choca con la identidad del yo ego. Por esta razón, por esta especie de oposición y de antagonismo que existe entre estas dos identidades, para el desarrollo de la segunda etapa de la identidad del yo espiritual, necesitamos separarnos del yo ego, necesitamos separarnos del mundo y necesitamos apagar los estímulos de este mundo. Cuando iniciamos la segunda etapa, el desarrollo de la identidad espiritual, es común que tomemos distancia de los asuntos cotidianos que nos relacionan al mundo. Es común que tomemos distancia y nos ausentemos de algunas obligaciones mundanas, de los compromisos, que estemos ausentes, distantes, como apagados. Y esto, por supuesto, va a suscitar confusión en nosotros y en nuestro contexto. Esta distancia que tomamos del mundo, esta separación momentánea que hacemos del yo ego, es necesaria porque necesitamos aislar nuestra parte espiritual para que precisamente tenga oportunidad de manifestarse. Porque, como he dicho, al ser antagónica y estar en oposición a la identidad del yo ego, que es anterior, si no separamos, si no construimos un lugar estanco, si no le construimos un ambiente, un espacio y un tiempo, no va a tener oportunidad de ser. En el desarrollo de la segunda etapa de la identidad espiritual, empezamos a percibir la vida y a nosotros mismos desde una manera un poco más altruista. Vamos haciéndonos más sensibles a todo lo que es y a nosotros mismos. Y es usual que emerja un estado de rechazo hacia el yo ego. Es común que sintamos un fuerte rechazo hacia el mundo y hacia las cosas y costumbres que antes nos parecían habituales. Uno de los rechazos y controversias más importantes que surgen es lo que tiene que ver con el dinero y con los modos de conseguirlo. En esta segunda etapa, dedicada al desarrollo de la identidad espiritual, vamos a vernos en estados de profunda sensibilidad que nos van a llevar a niveles de felicidad inusitados, totalmente extraordinarios y atípicos para nosotros. Pero vamos a caer también en estados de confusión y de depresión, porque al ser mayor la sensibilidad para lo bueno, también lo es para lo malo. En esta segunda etapa, vamos a empezar a tomar conciencia de la dualidad. Vamos a percibir, a ser conscientes de la dualidad. Vamos a ser conscientes y a percibir los dos aspectos que nos componen.
va a surgir un estado de bipolaridad, y el cual va a ser la fuente, el origen de los estados de confusión que vamos a tener, y nos va a conducir a estados de depresión, a estados de entusiasmo también, por supuesto. En esta segunda etapa, el hecho de percibir la dualidad, de ser conscientes de esta dualidad, nos va a dar la sensación, o puede darnos la sensación, de que estamos más separados, de que estamos más distantes de la espiritualidad, a medida que vamos siendo conscientes de lo que la espiritualidad es, y a su vez, cuando vamos ganando espacio, terreno y desarrollo espiritual, vamos a sentirnos más separados y más distantes de la parte animal humana, de la identidad de ego de nosotros. Conforme vayamos aumentando la identificación con nuestro aspecto espiritual divino, vamos a sentir esta gran diferencia, esta distancia entre los opuestos, entre el yo ego y el yo espiritual, el yo soy. En algún momento vamos a caer en estados de conflicto, algo así como si quisiéramos avanzar con el barco sin haber soltado amarras. A medida que vamos acelerando y transfiriéndole potencia al motor, se va a generar un estado de tensión al estar amarrados todavía al muelle, y algo va a tener que ceder, algo va a tener que romperse, va a tener que soltarse. Si no, no avanzamos. Y cuanto más fuerza, mayor tensión y mayor conflicto. Esto es característico de esta segunda etapa, este estado de tensión. Porque en realidad en la primera etapa no había conflicto, en tanto que estábamos plenamente identificados con el yo ego, con este mundo y con la vida como ser humano. Nuestra idea era sencilla, nuestra concepción y percepción del mundo era sencilla, pero cuando iniciamos la segunda etapa comienza a complicarse el panorama. No es suficiente la idea original que teníamos, las costumbres son insuficientes y a veces son contrarias a nuestro desarrollo espiritual. Y esto es lo que suscita conflictos, porque como he dicho, necesitamos separarnos y alejarnos del mundo, transitoriamente al menos, para poder desarrollar y manifestar en la mayor plenitud posible nuestro aspecto, nuestra identidad espiritual. En la tercera etapa, que es la definitiva en este estado de ser humano, es la etapa que llamo la convergencia armónica. En esta tercera etapa, y luego de haber separado los dos aspectos nuestros para que se desarrolle el aspecto espiritual, lo que tenemos que hacer en esta tercera etapa es regresar a la unicidad. Tenemos que integrar en uno, hacer converger en armonía los dos aspectos, el yo ego y el yo espiritual, el yo divino. La única manera de que estos dos aspectos, que son opuestos y antagónicos, se vinculen en armonía y se integren en un solo ser, es a través de una frecuencia que se llama amor. Esta frecuencia que se llama amor surge de un estado de conciencia que conocemos como el estado de conciencia crístico, el yo crístico. Es el núcleo corazón precisamente el que articula esta convergencia armónica entre estos dos aspectos. A su vez, estos dos aspectos están directamente relacionados con los chakras, que son los centros energéticos, cada uno con su tono de frecuencia correspondiente. El aspecto que corresponde a la identidad del yo ego está relacionado a los tres chakras inferiores y a sus tres tonos vibracionales. La identidad del yo espiritual está relacionada a su vez a los tres chakras superiores y a sus tonos vibracionales respectivos. Y el núcleo corazón, el chakra corazón, es precisamente el que corresponde al tono de la frecuencia crística, que es el que vincula los dos aspectos, los hace converger en armonía y constituye un todo, una unicidad perfecta. Y es ahí donde alcanzamos la plenitud del ser para un ser encarnado, por supuesto. Concluidas estas tres etapas, en esta tercera dimensión, estamos en condiciones entonces de atravesar el portal que llamamos ascensión y continuar nuestra senda evolutiva que comenzó en el estado
de semilla estelar, muchos eones atrás. Estos temas, los temas vinculados a estas 3 etapas, las claves para estas 3 etapas, para atravesarlas satisfactoriamente, con el menor trauma posible, y la sanación que necesitamos para liberarnos de los bloqueos e interferencias que nos impiden avanzar en estas 3 etapas, es lo que vamos a desarrollar y en lo que vamos a ocupar el tiempo en este taller que he llamado Conciencia Crística Grado 33, que iniciamos próximamente en México, en León de Guanajuato, en marzo del 12 al 15, y luego seguiremos en otros países, como España, en Argentina y en las provincias de Argentina, activando en nosotros las frecuencias, la frecuencia crística, que es la que vincula estos 2 aspectos en armonía y nos permite alcanzar la plenitud. Nos vemos pronto. Gracias.